¿Cómo vivimos los ecuatorianos el Mundial de Fútbol 2026? Hoy, en mi nuevo podcast, te cuento experiencias y anécdotas de la voz de un reconocido periodista ecuatoriano. Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en mi nuevo podcast. Ahora mundialista, porque la fiebre llega a cualquier parte del territorio y del mundo. Y obviamente desde Loja, Ecuador, nos trasladamos hasta los Estados Unidos, donde me acompaña una persona que yo digo no necesita presentación. Es Fabricio Vela, periodista con más de 33 años de trayectoria, quien ha vivido no solamente este Mundial de Fútbol, sino ha sido partícipe y por eso he querido invitarlo a este espacio para que nos comparta y comparemos un poco cómo ha sido el vivir cada uno de los mundiales en los que has podido acompañar. Cuéntale un poco a la audiencia en qué mundiales has tenido la oportunidad de estar presente, generando información, porque no solamente es periodista político, sino también periodista deportivo. Quiero que nos cuentes un poco esa experiencia y cómo se vive y cómo vive en nuestra hinchada ecuatoriana esta pasión por el fútbol, el deporte, el rey de los deportes. Bienvenido, Fabricio. Hola Evelyn, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Bueno, déjame contarte y obviamente a la audiencia que tenemos allá en la Centinela, en la Castellana, ciudad donde realmente cada vez que voy a Loja me siento como en casa, ¿no? Un trato maravilloso por parte de todos ustedes. Bueno, quiero contarles que estoy en Columbus. Columbus es una ciudad que está ubicada en el centro de los Estados Unidos, capital del estado de Ohio. Y es aquí en donde la selección ecuatoriana de fútbol centró su base, su cuartel general. Es acá en donde se escogieron para que se genere la concentración por parte del equipo nacional para su participación en esta Copa del Mundo. Este mundial se desarrolla en 3 países, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Las distancias son enormes. Ya, por ejemplo, Ecuador jugó su primer partido en Filadelfia, de Filadelfia vía terrestre hasta Columbus, en Ohio, donde está la concentración de la selección. Tú te tomas entre 7 horas y media y 8 horas manejando, conduciendo. Yeah. Y de aquí, por ejemplo, el siguiente partido será en Kansas. Desde Columbus hasta Kansas, vía terrestre, son 10 horas manejando. ¿Ya? Y Wow. luego Ecuador regresará a Columbus. Ecuador obviamente se moviliza en avión, pero por ejemplo la hinchada se moviliza no necesariamente en avión por los costos, sino también vía terrestre. Además que vía terrestre vas conociendo, ¿no? Vas parando, vas conociendo. No por eso digo que el viaje no termina siendo pesado. Luego Ecuador regresará a Columbus y de allí tendrá su último partido de la fase de grupos ante Alemania en New Jersey. Entonces imagínate, un De ecuatoriano que esté en extremo a extremo. Kansas Y los para ir estados. al otro extremo, exacto, que es New Jersey, eh, son más o menos 20 horas de viaje manejando. Es un mundial muy caro. Y luego tienes el valor de las entradas. ¿En Me cuánto contaban a mí mismo se algunos colegas. incrementaron? Todo el mundo hablaba, incluso yo escuché, Pues, hasta de 2.500 el costo de tú entrada. tienes entradas, dependiendo del partido, en la reventa incluso te están vendiendo a 2.500, $3.000 una entrada, Wow. dependiendo de la ubicación, dependiendo del partido. En Qatar, por ejemplo, mis colegas que se quedaron hasta la final me contaban que tú conseguías una entrada para la final en el USAIL, en el estadio de Qatar, en $600. Acá, por ejemplo, se habla de que una entrada a la final te podría costar entre 10.000 y $20.000. O sea, una locura, en serio, una locura. ¿Cómo has visto la presencia de los ecuatorianos en el Mundial? Y te hago este antecedente. El día de ayer yo estaba en una transmisión junto a Gillo Benavides, que es un lojano, el que le colocó la camiseta a Rocky. Claro, el Que culpable de la derrota, le dicen. sí, gache el culpable, pobre, cómo le dieron, pero como un buen fiesta. Pero claro, ya más allá, el tema también de la presencia del presidente, que tú lo comentaste también en tu espacio, que también mencionaba, saló el partido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido esa presencia? Incluso se hablaba mucho que este tema, el Juyayay, zapateando Juyayay, sonó muchísimo allá, lo bailaron algunos influencers. Entonces, ¿cómo ha sido la presencia de los ecuatorianos en el Mundial?
Mira tú, por ejemplo, que y yo creo que esto hay que separar entre el antes y el después del partido del domingo pasado. Antes del partido frente a Costa de Marfil, Ecuador era una fiesta, era un jolgorio, una alegría incomparable, inigualable. Yo llegué a Filadelfia el día 13, que fue el banderazo. El banderazo se efectuó en el Rocky Steps, que son las gradas de Rocky, ¿no? Para quienes son seguidores de la saga de Rocky, de las diferentes películas de Rocky, esas escaleras son muy familiares y ahí está la estatua de Rocky Balboa. Es esa parte del museo de Filadelfia y ahí está la estatua de Rocky Balboa. Entonces, una empresa privada organizó el banderazo, ya lo hizo en Qatar. ¿Qué significa esto? Esta congregación de aficionados que durante un par de horas empiezan a cantar, empiezan a alentar a la selección, se pegan unas cervecitas, siguen cantando. Estamos los periodistas para cubrir, participamos también obviamente de compartir estos momentos con los ecuatorianos. Oye, este sitio que estoy señalando, las gradas de Rocky, el Rocky Steps, estaba completamente repleto. O sea, yo soy malo para cuantificar. Yo creo que me puedo quedar corto, o puedo decir demasiado, pero créeme, no habían cientos, había miles de ecuatorianos ahí Wow. en esta zona de Filadelfia alentando a la selección. Fue una cosa impresionante, créeme, impresionante. Yo en Qatar no vi esta cantidad de gente que encontré en Filadelfia. Por supuesto, tú sumas algunas particularidades, porque había muchos ecuatorianos que llegaron desde Ecuador, ¿no? Me encontré con gente de Loja, me encontré con gente de Machala, gente de Guayaquil, mucha gente de mi tierra, de Ambato, que también llegó, gente de Quito, pero había también mucho ecuatoriano residente en esa zona de Estados Unidos. Mira tú que de Nueva York, de New Jersey hasta Filadelfia es entre 1 hora y media y 2 horas manejando, es decir, es muy cerca, muy cerca. Y tuviste muchos ecuatorianos que se trasladaron desde todas estas zonas para confluir en Filadelfia. Entonces era una cosa impresionante y lo que se vio al día siguiente, el día 14 a las 6 de la tarde, en el Philadelphia Stadium, donde se desarrolló el partido, estaba de amarillo. O sea, creo que no exagero al decir que el 98% del estadio era Ecuador. Sí, Camisetas amarillas, la gente festejando. justamente eso te iba a mencionar, Fabricio, que prácticamente el estadio se tornó amarillo. Hablaban, por eso quería saber el dato. Obviamente en Estados Unidos hay una comunidad migrante ecuatoriana muy amplia, pero hablaban de 60.000, 70.000. ¿Tú crees que era ese número más o menos aproximado? Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué razón? Porque la asistencia fue de 68.000 espectadores. Esa fue Wow. la asistencia que reportó la organización, 68.000 espectadores y un poquito más. Yo créeme, no te exagero si te digo que habían 66.000 ecuatorianos. O sea, el grupo de hinchas de Costa de Marfil era muy pequeñito ante Sí, la gran se vio. cantidad de ecuatorianos. Tú veías ahí las imágenes y era una cosa impresionante, un estadio completamente vestido de amarillo, alentando a la selección. Entonces había mucho jolgorio y había mucha confianza. Me parece que en el minuto 89 del partido, este panorama de jolgorio, de algarabía, de expectativa, de esperanza se rompe Para con el todos gol. desde acá. Claro, pero yo hablo, por ejemplo, de la gente que está acá, la gente que fue al estadio, ya dábamos todos por firmado el empate. Después de esto, ha invadido, me parece, un ambiente de pesimismo. Ujú. No sé cómo estará Ecuador, tú lo podrás certificar, pero por ejemplo acá yo tuve la oportunidad ayer de estar en el entrenamiento de la selección, se permitió a la prensa cubrir 15 minutos para hacer imágenes, ¿no? No hubo declaraciones de los jugadores, varios colegas se quejan por este tema, salían la mayor parte de jugadores, se subían al bus, por ahí Pervis Estupiñán se acercó a los pocos hinchas que se congregaron allí, que era un grupo muy pequeñito, luego Ener Valencia, luego Hernán Galíndez a firmar autógrafos, a tomarse fotos, pero se les veía en el rostro un rostro de tristeza, y no exagero, yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo percibí. Mauricio, quería también consultarte. El momento, obviamente, previo, retrocediendo un poquito, que se hace ese fatídico gol que nos tira los ánimos abajo a todos, sale la imagen del presidente de la República, que ha sido muy cuestionando en el ámbito político, comunicacional y también de la propia hinchada.
¿Cuál fue la reacción? Porque muchos hablan de que luego del partido, obviamente todos con los ánimos abajo, también como que hubo una serie de epítetos en contra del primer mandatario. ¿Tú lo viste? ¿Conoces un poco más de cómo fue la reacción también de los ecuatorianos? No, siéndote absolutamente honesto, absolutamente sincero, yo no podría decirte porque no me consta Ujú. que luego de que la transmisión internacional enfocó al presidente Noboa en uno de los palcos en el estadio, una red chifre, una silbatina. No, no, no. O sea, yo te mentiría si yo te digo algo así. No, a mí no me molestó ver al presidente en el estadio. No, no me molestó. No tiene nada de malo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el presidente emite un decreto ejecutivo el día 11 de junio, informando que sale del país del 11 al 15 de junio, y resulta que del 11 al 14 nunca la presidencia de la República informó sobre actividades oficiales, nunca. Los Totalmente. periodistas, los colegas en los chats de comunicación, tanto de Cancillería cuanto de la Secretaría de Comunicación, preguntaban cuál era la agenda, cuál era la agenda, cuál era la agenda. Incluso yo recuerdo que un colega preguntó si es que el presidente iba a ir al partido y nadie dijo nada. O sea, un secretismo totalmente inaceptable, completamente cuestionable e innecesario. Porque no les costaba nada decir, vean, la agenda va a ser el lunes, está prevista la reunión con este señor, con este otro señor, pero además el presidente va a acompañar a la selección el día domingo en Filadelfia. O sea, infórmalo. Y ese es el problema, lamentablemente, que desembocó en una crisis comunicacional sobre la imagen del presidente. Vamos a ir cerrando este espacio y te agradezco haberte tomado un tiempo de lo complejo que yo sé cómo es estar en Estados Unidos y estar en el corre-corre y los desplazamientos. Quisiera que me digas cuál es ya tu pronóstico. ¿Cómo crees que finalmente le va a ir a la Uf. selección? Ya vamos ahí un poquito como la bola de cristal. Vamos con Curazao el sábado y luego tenemos el gran partido de Alemania que viene derrotando con 7-1 a Curazao, todos súper pendientes de eso, pero tú desde tu óptica, ¿cómo piensas que nos va a ir? No quiero hablarte de pronósticos, pero sí de aspiraciones. Yo aspiro porque Ecuador tiene con qué, a que este sábado Ecuador pueda lograr un resultado positivo ante una selección que no tiene nada que hacer en el Mundial, que es Curazao. No, no estoy minimizando, pero Curazao no es una... No, no, es que Curazao no es una gran potencia. Curazao no es una potencia futbolística. Curazao es una selección que acá vino básicamente a aprender, ¿ya? Esta Copa del Mundo. Mira tú cómo le fue frente a Alemania. Entonces, por supuesto no somos Alemania, pero creo que somos más, estoy convencido que somos más que Curazao. Yo creo que el hincha tiene que estar en las buenas y en las malas. Yo creo que a meterle mucho optimismo y fe en nuestros jugadores. Hemos estado hablando que la defensa ecuatoriana es de las tres mejores del mundo. Entonces yo creo que hay que demostrar también esa delantera que tenemos, ese juego que tenemos. Y también creo que muchos han mencionado y han puesto los ojos en Ecuador como una selección que va a dar sorpresas. Así que eso es lo que esperamos. Gracias, Fabricio, por acompañarnos en este espacio. Espero que nos puedas dar todos esos detalles y novedades que se vayan generando en estos días y éxitos allá, una buena cobertura. Gracias a ti, Evelyn. Te mando un fortísimo abrazo a la distancia y por supuesto a toda la audiencia enorme que tienes allá en la Castellana, en la Centinela del Sur. Un abrazo. Gracias, Fabricio. Nos despedimos, mi gente linda, y seguimos contagiados del Mundial de Fútbol. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.